amigos, amigos, pues las cosas de Dios Padre las has dado a conocer. Amigos, amigos, pues las cosas de Dios Padre las has dado a conocer por tu poder. En tu nombre hoy, tu poder se manifestará. Nos reunimos dos o más, tú prometiste siempre estar. Tu iglesia unida clama, las tinieblas no resistirán. Tú habitas donde hay unidad, cantamos tu fuego caiga hoy, abre el cielo. Tú estás, no hay nada que queramos más, solo tu gloria contemplar, no es con fuerza ni con poder, es tu espíritu en nuestro ser, hoy queremos verte mover, cantamos tu fuego caiga hoy, abre el cielo, trae tu reino, tu fuego caiga hoy, sopla el viento. Un fuerte aplauso en tu lugar y le dices gracias Dios, porque sabemos que tu fuego va a descender en esta tarde, porque sabemos que tu fuego está en este lugar y que tu Espíritu Santo va a estar entre nosotros. ¿Nos apoyas con tus palmas? Y
que no hay nadie como tú, que toda muralla tú ya derribaste, que tú ya cambiaste, Padre, todo y moviste todo para que pudiéramos estar hoy en tu presencia. Dile ahí en tu lugar, dile gracias.
gracias. Y le dices nada más eso, dile simplemente gracias. Dile gracias porque no te importó ver mi condición. Decirle gracias porque no te importó cómo estaba mi corazón. No te importó nada, simplemente te importaba que yo fuera tu hijo y que pudiera estar en tu corazón, que pudiera amarte, que pudiera estar siempre delante de tu presencia. Eso fue lo que en realidad a ti te importó, porque tu amor es sin condición, tu amor es grande para con nosotros. Tu amor es grande para con nosotros. Ahí vamos a darle nuestra mejor adoración. Nuestra mejor adoración para ti. Decláralo, iglesia, dile: hay uno más entre las llamas. Porque aunque pasemos por el lago de fuego, no nos quemaremos porque Él está con nosotros. Y lo declaramos así: hay uno más entre las llamas. Tu luz vencerá las tinieblas, antes pies se rendirán. Oirá tu voz desde el cielo y los muros caerán.
Gracias, Señor. Dios es bueno, iglesia. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Hace un rato le decía a la gente, tome su lugar. Hace un rato le decía a la iglesia, qué difícil es alegrarte cuando hay luchas. ¿Cuántos se alegran cuando están peleando y las cosas no están saliendo bien y como que ganas y pierdes? ¿Cuántos están alegres en ese momento? No, nadie, ¿verdad? Es complicado, ¿no? Es complicado poder estar contento o alegre, más bien dicho, cuando estás en la batalla. Normalmente en la batalla o estás enojado o estás echándole todas las ganas, pero jamás contento. Y, o sea, eso es lo normal. Pero hay algo interesante. Cuando tú sabes que Dios está contigo, en ese momento de crisis, en ese momento de lucha, en ese momento difícil y complicado por el cual estás viviendo, puedes tener la paz y la seguridad de que Dios está contigo. Y entonces en el espíritu puedes estar contento, alegre, sabiendo que Dios siempre estará contigo. Por eso me encanta esta alabanza, porque dice: yo sé que a mi lado siempre estás. Y cuando tú y yo sabemos que Dios, que Jesús está a nuestro lado, entonces puede haber la alegría y el gozo y la paz que solamente Dios nos da, aún en medio de las batallas. Bien, vamos a pedirle a todos nuestros niños que pasen. Vamos a orar por ellos. Miren, viene la princesa hoy. ¡Wow! Tenemos hoy, o más bien dicho, este fin de, no sino el día 15 de agosto vamos a tener nuestra escuela bíblica de verano. Me informan, es del 15 al 19 de agosto, edades de 4 a 12 años, y a través de las redes sociales, de nuestras redes sociales, en el WhatsApp, en los dos grupos que tenemos, ella se puso ahí una lista de materiales que vamos a utilizar. ¿Cuántos ya la vieron? Qué bárbaros, qué bárbaros que no la han visto. Que Dios los perdone, y yo también. Bueno, revisen su celular, revisen el grupo de la iglesia, el oficial, porque el otro seguramente ya se perdió entre tantos anuncios que hay, pero en el de la iglesia, en el oficial, donde nadie más puede escribir. ¿Sí saben que hay un grupo así? ¿Todos están en ese grupo? Levante la mano el que no está en ese grupo. Ahorita te acercas conmigo y te anotamos a ese grupo, ¿sí? Bien, entonces, ahí en el grupo, ahí están todos los materiales que vamos a utilizar. No sé si más adelante a lo mejor sería bueno que los volvieran a poner en el grupo, en los grupos. Y si tú tienes el deseo de apoyar para que nuestros niños puedan tener su escuela bíblica de verano, con todos los materiales, son opalinas, fomis, colores, hojas, no sé qué tantos más, pero desde lo que me acuerdo ahorita, ¿sí? Entonces, yo sé que cada año que hemos hecho la escuela de verano, la iglesia ha apoyado, y también ocupamos gente que pueda en esta semana, que diga: esta semana me la quiero pasar diferente, y tienes deseos de servir, puedes venir, acércate con Xochitl. Ponte de pie, Xochitl, por favor. Xochitl, aquí está Elizabeth, ellas son las directoras o las encargadas de esta escuela de verano. Y bueno, pues acércate con ellas y podrás servir. Si tú alguna vez has dicho: yo como que quise ser maestra y nunca te dieron chance, no fuiste a la normal, a lo mejor hoy tengas la oportunidad de volverte maestro de niños. Así es de que acércate. Y si no, también necesitamos gente que les apoye, que sea auxiliares o que nos esté apoyando aquí, cuidando que los niños no se nos vayan a salir de la iglesia, recibiendo a los niños. No sé, hay mucho trabajo en realidad. Así es de que puede ser hombre, mujer. Si tu tiempo de trabajo te da, acércate por favor. La fecha, el horario va a ser
de 9 a 12 del día y los días del 15 al 19 de agosto. Quiero decirles que hay cupo limitado, solamente vamos a recibir 30 niños, así es de que papá, mamá, acércate con ellos para que puedan tener el registro. Y si tú quieres invitar a algún niño, vecinito tuyo o familiar tuyo que no va a ninguna iglesia cristiana, bueno, pues también acércate, nada más asegúranos, porque es cupo limitado, 30 niños, y no nos gustaría que apartaras un lugar y no llegaran tus invitados o tus hijos, ¿sí? Entonces queremos tener todos esos niños con nosotros. Bien, creo que son, en cuanto a los niños, es eso, ¿verdad? ¿O me faltó algo? ¿No? Ok. Ya posteriormente, como otras veces lo hemos hecho, vamos a pedir que nos apoyen con la vez pasada dije con el lunch para los que estamos aquí, y todos los días me trajeron tortas. Se pasan, se pasan, todos los días tortas en todas sus especialidades y modalidades. Bueno, es que allá en mi rancho el lunch es el desayuno, aquí en su rancho el lunch es una torta. ¿Cómo le hacemos? Entonces, por eso dije, traen lunches, y todos trajeron tortas. Qué bárbaros, Bueno, ok, vamos a orar por nuestros niños para que Dios los bendiga, los guarde y ellos puedan estar a gusto en su salón. Extienda sus manos hacia nuestros pequeños. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por estos niños, Señor, que hoy van a recibir instrucción tuya. Señor, bendice a los maestros que hoy van a impartir la clase. Señor, que no solamente impartan conocimiento, sino que puedan impartir testimonio. Señor, que nuestros niños, no cuando sean grandes, sino en este tiempo, ellos puedan aceptarte como su Salvador personal. Que ellos puedan entender que la oración lo mueve todo. Que ellos puedan comprender que el Espíritu Santo se posa en aquellos que son obedientes y son fieles. Que ellos puedan saber que cuando ellos oran, tú los escuchas y milagros suceden a través de la oración. Padre, gracias por cada uno de ellos, y gracias por los maestros, por los padres que traen a sus hijos, y por la iglesia en general, que estamos orando cada día por nuestros hijos. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, pórtense bien. Bien, hoy nos acompaña Aurelio Gutiérrez. Aurelio, que Dios te bendiga, nos da mucho gusto que estés con nosotros. Y bueno, pues esperamos que en este día, en esta reunión, te puedas sentir a gusto, te puedas sentir bien. Y el propósito de nuestras reuniones es conocer más de la palabra de Dios, pero más que conocer de la palabra de Dios, es conocer al Dios que hizo los cielos y la tierra, y que ese mismo Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, y que cada uno de los que tú ves aquí hemos sido personas malas, así con toda la extensión de la palabra, pero te puedo decir que hemos sido redimidos y comprados con la sangre de Jesucristo. Y esa es la invitación que hoy te queremos hacer, para que puedas escuchar palabra de Dios y Dios pueda tener, o más dicho, tú puedas tener un encuentro personal con Jesús. Hoy quiero hablar sobre el tema o el título que hemos puesto el día de hoy. Se llama Aprendiendo Humildad de Jesús. Y nuestra base bíblica la encontramos en Mateo capítulo 11, verso 29. Si tú tienes una Biblia o tienes en tu celular la Biblia, yo te pido para que la abras y te puedas dar cuenta que lo que estamos hablando está en la palabra de Dios. Mateo capítulo 11, verso 29. Dice la Escritura: llevad mi yugo sobre vosotros
y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Quiero centrarme en la frase de en medio. Este verso se compone de 3 frases, y quiero centrarme en la frase de en medio que dice: aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y cuando hablamos de aprender, yo creo que tú en algún momento le has enseñado a alguien a hacer algo. Y si tú eres de las personas, como yo a veces soy, de los que dicen: mira, esto se hace así, 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 y cuando le vas a enseñar, por ejemplo en la computadora, ¿verdad? ¿Cuántos tienen problemas con la computadora? Que les cuesta trabajo ahí meterse y buscar algo. O sea, aquí puro sabiondo, ¿sí? Bueno, pues yo sí tengo problemas con la computadora y de momento me cuesta trabajo. Pero a veces mi esposa, cuando estamos los dos trabajando, ella me dice: es que no sé cómo hacerle aquí. ¿Y saben cómo le enseñaba yo antes? Ya trato de no hacerle así, pero le decía: a ver, hazte para allá. Así se hace. ¿Cuántos han enseñado así alguna vez? La verdad. Entonces ella una ocasión me dijo: es que así yo no aprendo. Dime cómo y yo lo hago, tú no lo hagas. ¿Y saben de qué me di cuenta? Que entonces yo no sé enseñar, porque yo le quiero decir sin hacerlo y no sé cómo. Tengo que hacerlo para poderle decir. ¿A cuánto les pasa eso? ¿Sí? Bueno, ya vi que no soy el único. Entonces Jesús cuando les dice que aprendan de Él, que es manso y humilde de corazón, les dijo: miren, así se hace. No solamente, pues háganle así, acá y allá. No, sino dice: así se hace. Y lo hizo para que ellos lo vieran cómo se hace. Ahora, cuando hablamos de mansedumbre, hay mucha gente que dice, ¿han escuchado o ustedes lo han dicho? Es que yo soy manso, pero no menso. ¿Cuántos han dicho eso? Ahora resulta que nadie. Resulta que todos son bien santos. ¿Sí lo han dicho o no lo han dicho? ¿Sí? Pues no les dé pena, si lo sabe Dios, que no lo sepa la iglesia. Entonces, no es lo mismo la mansedumbre que la mensedumbre. Hay diferencia entre una y otra. Pero vamos a ver qué es mansedumbre. Mansedumbre, de acuerdo a su significado, es la docilidad y suavidad que se muestra en el carácter o se manifiesta en el trato. Eso es mansedumbre. Quiere decir que Jesús les dice: aprendan de mí, que soy dócil y suave en mi carácter, y lo manifiesto en el trato que les doy. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Eso es mansedumbre. Entonces, ser manso. ¿Cuántos conocen los caballos? ¿Cuántos conocen un burro? ¿Cuántos se han montado en un caballo o en un burro? ¿Sí? Bueno, ya nos vamos entendiendo. ¿Sabían ustedes que para que ustedes se pudieran montar en ese caballo lo tuvieron que amansar? No lo amensaron, lo amansaron. ¿Sí? Y la forma de amansar al caballito o al burrito, que es en el que nos montamos, es decir, ese animalito nació en casa. Su papá y su mamá están domesticados, están amansados, pero él no está amansado. Entonces se tiene que amansar. Y para amansarlo, el que practica o el que sabe hacerlo, pues primero le pone un lacito aquí en el cuello y ahí lo anda trayendo, caminando, se le acerca, le empieza a hablar, lo empieza a tratar de apapachar, a darle de comer en su mano. ¿Para qué? Para que el animalito, que es bronco, no bruto. ¿Sí? ¿Sí van conmigo o no? Parecen palabras iguales, pero son diferentes. Entonces, cuando este animalito está bronco,
tiene que acostumbrarse a la cercanía de quien lo está amansando, hasta que llega el momento que le pone la silla de montar, después de todo un proceso, y después llega el momento mejor, montarlo. Y aún así, cuando el animalito siente que alguien se le sube, puede pegar reparos y tirar a la persona si no sabe montar, ¿sí o no? Bien, ese animalito que ya está amansado, que ya todo el mundo se puede montar en él, ¿qué sucede si tú, citadino, que no sabes cómo se comportan los animales y quieres, y lo único que sabes es que pegándole te va a obedecer? Y entonces agarras la vara, le pones un varazo, pero estás exactamente atrás de él. ¿Qué crees que te va a pasar? Una patada, ¿verdad? Bueno, pues a mí me pasó. Tenía 10 años, más o menos, y tenía que llevar al burrito de un lado a otro y no quería caminar. ¿Saben por qué? Porque su novia iba para otro lado, o sea, la burrita iba para otro lado. Y yo lo quería llevar para allá y él se quería ir con la novia. Y como no me obedecía, me bajé del burro, porque ya estaba yo arriba. Me bajé, que le pongo un varazo, pero no me di cuenta que estaba exactamente atrás de él. ¿Saben a qué horas me di cuenta? Cuando caí sentado de la patada que me dio. Me desconfiguró uno de mis hoyuelos. Aquí fue la patada. Fueron varios días donde traía yo el cachete hinchado. Ese animalito estaba amansado, pero no era menso, y se defendió. Ahora, ¿qué es lo que Jesús nos enseña? La Biblia nos dice que Dios bendice a los pobres en espíritu. ¿A quiénes? A los pobres en espíritu. Mateo capítulo 5, verso 3 y verso 5, en la Nueva Traducción Viviente dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Entonces, quiere decir que Dios siempre va a bendecir ¿a quiénes? A los pobres de espíritu. ¿Sí? Yo te pregunto, ¿tú eres pobre de espíritu? Pero hay una condición, y la condición es que los que son pobres de espíritu se den cuenta de que tienen necesidad de Él, de Dios. Entonces, encontramos que hoy en día hay mucha gente que es pobre de espíritu, pero no siente necesidad de Dios, no sabe que tiene necesidad de Dios, no quiere reconocer que necesita a Dios. ¿Cómo es esto? Bueno, una persona pobre es alguien que no tiene nada, ¿sí o no? O tiene muy poco. Por eso dice la Escritura que son pobres de espíritu. Y cuando hablamos del espíritu, estamos hablando que el espíritu, ponme mucha atención, nosotros somos alma, cuerpo y espíritu, ¿sí? ¿Cuántos saben eso? Somos tripartitos, somos alma, cuerpo y espíritu. El cuerpo es esta belleza que un día se la van a comer los gusanos. Así es que no te preocupes mucho en restirarte la cara y que el ombligo te quede por este lado. No, olvídate de eso, ¿sí? De todos modos, los gusanos te van a comer un día. ¿Cuántos saben eso? Digo, a menos que Cristo venga antes por la iglesia. Pero mientras tanto, todos sabemos que nos vamos a morir. Entonces, alma, cuerpo y espíritu. El alma es donde están las emociones, es donde está la voluntad. El alma es en donde,
o los 5 sentidos, son los que permiten manifestar, ponme mucha atención en esto, son los que permiten manifestar lo que el alma necesita, lo que el alma quiere, lo que el alma anhela. ¿Sí? Los sentidos. Y a través del alma, a través de los sentidos, el alma conoce el exterior y el exterior alimenta al alma. ¿A través de qué? De los 5 sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? Los ojos. Por eso Jesús dijo que aquel que vea a una mujer y la codicie, ¿qué dice? Esta adulterará por la vista. ¿Sí o no? El oído. ¿Qué oyes? Con eso alimentas tu alma. Oyes la palabra de Dios todo el tiempo, alimentas tu alma. Oyes canciones así como Rata de 2 patas, también con eso alimentas tu alma. ¿Sí? ¿Sí vas conmigo o no? ¿Qué tocas? ¿Tocas la palabra de Dios para estarla leyendo? ¿Tocas un instrumento para alabar a Dios? ¿O qué es lo que tocas? ¿Sí? Bueno, y así podemos ver de los sentidos. Entonces, ya vimos el alma, y la Biblia dice que el alma que pecare ciertamente morirá. O sea, el alma que peca, no hay un a lo mejor, sino dice la Escritura, ciertamente, o sea, es verdad, tiene una muerte eterna. Pero la Biblia nos habla del espíritu. El espíritu dice que cuando tú y yo morimos, se vuelve a Dios. El espíritu. Y cuando tu espíritu es débil, tu carne es fuerte, tu alma es fuerte. O sea, todo lo que te lleva a hacer lo malo es fuerte. Pero cuando tu espíritu es fuerte, tu carne, tu alma, para las cosas del mundo es débil y se fortalece tu alma. Entonces busca de Dios. Por eso es que aquí la Escritura nos está indicando y nos está diciendo que Dios bendice a los que son pobres en espíritu. Ahora, en realidad no hay ningún rico en espíritu. Todos somos pobres en espíritu porque todos necesitamos de Dios, aunque algunos no lo crean. Y entonces aquellos que no lo creen piensan que si ellos no están, entonces la iglesia no funciona. ¿Conocen gente así? Que si ellos no sirven, entonces la iglesia no va a funcionar. Que si ellos dejan de estar en un grupo, entonces el grupo ya no va a seguir adelante. Y entonces se va a desmoronar, se va a caer. Son pobres de espíritu, como también los otros son pobres de espíritu, pero la diferencia está: ¿cuánta necesidad tienes de Dios? Porque aquí la Biblia nos dice y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Dios. Entonces, ¿cuántos quieren la bendición de Dios? ¿Tú quieres la bendición de Dios? ¿Cuánta necesidad tienes de Dios? Porque eso dice la Escritura, ¿sí? Y la Escritura nos está hablando que Dios bendice a los que son pobres de espíritu. Pero también está diciendo que se dan cuenta, o son aquellos que no solamente son pobres de espíritu, sino que se dan cuenta que necesitan de Dios. Y ese es el problema en la iglesia. Hay mucha gente, o todos somos pobres de espíritu, pero no todos nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de Dios. Y entonces pensamos que nosotros somos lo que somos porque nosotros somos bien inteligentes, porque nosotros tenemos la sabiduría, porque nosotros tenemos una buena toma de decisiones. Pero la Biblia me indica en este pasaje bíblico que lo que yo necesito, o sea, ya soy pobre de espíritu igual que ustedes, o ustedes igual que yo, no sé, es lo mismo. La diferencia está si yo ya me di cuenta que tengo necesidad de Dios, o simplemente digo: no, es que yo cuando oro los enfermos sanan. ¿Sabes qué? Hay mucha gente, tristemente, que siente que ya está a la par de Dios y algunos arriba de Dios y no necesitan de Él. O sea, son pobres de espíritu igual que tú y yo y soberbios.
La Biblia es muy clara. Y la Biblia nos está indicando y nos está enseñando. Sigue diciendo este verso: porque el reino del cielo les pertenece. ¿A quiénes? ¿A los que son pobres de espíritu? No. El reino de los cielos les pertenece a los que se dan cuenta que tienen necesidad de Dios. A ellos, o de ellos, es el reino de los cielos. Y el verso 5 dice: y Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. ¿Cuántos quieren la tierra por herencia? Necesitas reconocer que necesitas a Dios. Si no reconoces que necesitas a Dios, escúchame bien, puedes ser excelente en tu trabajo, pero pobre de espíritu y soberbio. Pero cuando tú te das cuenta que necesitas de Dios, y si en tu trabajo te va bien y tienes ascensos, porque a mí me da gusto cuando alguien de ustedes se acerca y me dice: pastor, me ascendieron. Qué padre, me da gusto escuchar eso. Pero ¿sabes qué más gusto me da? Cuando después de que dice la gente: me ascendieron, gracias a Dios y por la misericordia de Dios, hoy voy a tener ese lugar, y quiero que me lleve en sus oraciones y que me ayude a orar para que Dios me bendiga en ese nuevo trabajo. ¿Sabes qué estás haciendo? Dándole la gloria a Dios y reconociendo que necesitas de Él. Pero hay gente que es ascendida en su trabajo, y algunos ni su esposa sabe, ni su esposo sabe. ¿Sí sabían eso o no? Entonces imagínate, si a tu esposa, a tu esposo le ocultas, a tus hijos le ocultas que fuiste ascendido para que no te pidan más, porque ese es el caso. O sea, les duele como por las articulaciones aquí. Mucho menos vas a querer que Dios, o vas a hablar que es gracias a Dios. ¿Sabes que la humildad es el preciado secreto de todas las bendiciones? ¿Quieres ser bendecido? Sé humilde. Solo eso. Sé humilde si quieres la bendición de Dios. Y no solamente la bendición para esta tierra, sino la bendición para la vida eterna. Humildad. Número 2, los discípulos discuten quién sería el mayor de ellos. ¿Te imaginas peleando, discutiendo? ¿Te imaginas a los 12 peleando? Como que en nuestra cabeza no cabe, ¿verdad? Eran los 12 discípulos, los que estaban cerca de Jesús. ¿Cómo ellos van a pelear? Pues ¿qué crees? Pelearon, y no una vez, varias veces, y por la misma razón. Mira, ve lo que dice la Biblia. Los discípulos discuten quién sería el mayor de ellos. Lucas capítulo 9 versos 46 al 48. Lucas 9, 46 al 48. Encontramos en la escritura, en la Nueva Traducción Viviente, dice: entonces los discípulos comenzaron a discutir entre ellos acerca de quién era el más importante. Y cuando hablamos de los discípulos, y cuando estamos hablando de que ellos están peleando quién es el más importante, quiero dejarte el antecedente, quiero que te des cuenta, porque muchas veces tú ves pelear a alguien y no sabes por qué pelearon. Pueden pelear el matrimonio y no saben por qué pelearon. O sea, no saben los demás, ellos sí saben. Hay un antecedente. Y aquí encontramos un antecedente. ¿Por qué los discípulos pelearon para saber quién era el mayor de ellos?
O en otras palabras, ¿quién era el mejor de ellos? Y la Biblia nos dice que Jesús liberó a un endemoniado. Pero bueno, eso no es la noticia, sino la noticia está un poco antes. ¿Y sabes qué es lo que pasó? Que había un muchacho endemoniado y la Biblia dice que el padre llevó a su hijo con los discípulos para que éste quedara libre. ¿Y qué creen? No quedó libre. Y entonces el papá va con Jesús y le dice: Jesús, mira, mi hijo es atormentado por un demonio y ya lo llevé con los discípulos y no pudieron sacar el demonio de su vida. Vengo contigo. Y Jesús, ¿sabes cuál fue la respuesta que dijo? ¿O qué hizo Jesús? Les dice a sus discípulos: hombres de poca fe, este género solo sale con ayuno y oración. Y muchos creen que Jesús se estaba refiriendo al demonio que estaba en el muchacho, pero no, Jesús se estaba refiriendo que la incredulidad, di conmigo, incredulidad, sale con ayuno y oración. Así es de que, ¿quieres que tu fe se incremente? Ayuna y ora. Y entonces, después de eso, la Biblia dice que Jesús libera al endemoniado, se lo entrega a su hijo libre, y entonces los discípulos empiezan a pelear en quién sería el mayor, quién sería el mejor. Algo así como: ¿quién de nosotros podrá hacer lo que Jesús hizo? No, pues yo creo que yo. Y entonces, si nos damos cuenta, eso en la iglesia existe. ¿Quién es el mayor en la iglesia? ¿Multimedia? ¿Alabanza? ¿Maestros? ¿Ujieres? ¿La limpieza? ¿La tienda? ¿La cocina? ¿Quién es el mayor? ¿Mantenimiento? ¿El staff de la iglesia? ¿Quién es el mayor? Y muchas veces no peleamos como los discípulos, pero sí hablamos y sentimos que lo que nosotros hacemos, si no lo hacemos, la iglesia no funcionaría. A veces, voy a hablar de los pastores, porque no se vale hablar de la iglesia de ustedes nada más. También los pastores a veces estamos así. Entonces a veces en reunión de pastores empezamos a platicar quién será el mayor. Entonces las primeras preguntas es: ¿cuántos miembros tiene tu iglesia? ¿Cuánto tiempo tienes de ministerio? Y empezamos a tratar de sentirnos mayor que otros. Pero ¿qué crees? Todos somos pobres de espíritu. La diferencia está, como pastor, ¿cuánta necesidad tengo por Dios? ¿Cuánta necesidad? Entonces a veces nos atribuimos, y voy a hablar de los pastores, espero que este pastor no se ofenda, pero voy a hablar de los pastores. Muchas veces nosotros los pastores pensamos que si nosotros no lo hacemos, entonces nadie lo puede hacer. Y entonces empezamos a decir: no pueden orar por los enfermos, no pueden hacer esto, no pueden hacer aquello, tienen que avisarme, tienen que... Cuando la Biblia no dice eso. La Biblia me enseña que todos, di conmigo, todos, y yo me incluyo en todos, tenemos autoridad y el poder de Dios y el Espíritu Santo para poder orar por los enfermos y orar por los endemoniados, para que estos queden sanos y queden libres.
Pero la pregunta es, ¿cuánta necesidad tienes de Dios? Cuando ellos están discutiendo, Jesús lo que hace es traer a un niño y se los pone enfrente y les dice: cualquiera que se humille como este niño, ese es mayor en el reino de los cielos. Y qué interesante y qué bueno es cuando tú a tu hijo lo regañaste. ¿Cuántos regañaron a sus hijos? ¿Cuántos regañan a sus hijos todavía? Sí, todavía. La hermana Gloria dice todavía. Bueno, pues ni modo. A mí también me tocaba. Cuando mi mamá estaba, también me regañaba. Y después decía: bueno, hijo, tú eres el pastor, pero pues es que soy tu madre. Y bueno, pues me aguantaba, ¿verdad? Entonces, hay algo importante. Cuando a nuestro niño, a nuestro bebé, 2, 3 años, 4 años, tú lo regañabas y a lo mejor le dabas un manazo porque tomaba las cosas que no debía de tomar, y después de darle un manazo lo abrazabas y le decías: dame un beso. ¿Qué hacía tu hijo? Te da el beso, no te lo da. Qué lástima. Entonces ya no es tan niño. Pero un niño, tú lo regañas, tú le llamas la atención y le dices: haz, ve esto, y lo hace, porque habla de su humildad. Por eso Jesús se los puso enfrente. Dice la Escritura: tomó un niño y les dijo: el que quiera ser mayor en los cielos debe de ser como este niño, porque un niño no te guarda rencor. Un niño, si tú le dices que pida perdón, lo va a pedir. Si tú le dices que haga algo, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque un niño, escúchame bien, es humilde y es manso de corazón. Ahora, la Biblia nos enseña, los hijos de Zebedeo le piden a Jesús sentarse, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Mateo capítulo 20, versos del 20 al 23. Ellos se acercan y le dicen: Jesús, queremos pedirte algo. Queremos sentarnos, mi hermano y yo, uno a tu derecha y otro a la izquierda. Y no recuerdo si es Lucas o Marcos, pero dice que la mamá de ellos fue y le dijo a Jesús: Jesús, quiero pedirte un favor. Jesús le dice: dime, ¿qué es lo que ocupas? Le dice: bueno, quiero pedirte que cuando tú estés en el cielo, mis hijos, uno se siente a la derecha y el otro se siente a la izquierda. Y Jesús les dijo: bueno, eso no me corresponde a mí, porque el que va a dar el lugar es mi Padre que está en los cielos. Yo no lo voy a dar. Y entonces encuentro, yo cuando leí esto dije: qué bárbaros los discípulos, ¿no? O sea, ya se habían peleado, ya Jesús les había puesto un niño y de todos modos quisieron agandallar a los otros 10. Esa es la verdad, ¿sí o no? Y entonces como ya se dieron cuenta que ellos no podían, quisieron meter palanca. Dijeron: mamá, tú ve y habla con Jesús y dile, a ti seguramente no te lo va a negar. Tú eres fiel a la iglesia, tú ve y dile. Y Jesús les dice: no me corresponde a mí dar el lugar, porque quien lo da es el Padre, o mi Padre celestial. Él es el que lo va a dar, no soy yo. Y entonces Jesús les dice, Mateo capítulo 20, versos 27 y 28, más adelante les dice: el que quiera ser el primero entre ustedes será un siervo, será su siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Es decir,
Mira, Jesús les dijo así: mira, yo no te puedo dar ese lugar, pero te voy a dar un tip. ¿Quieres estar a la derecha y tu otro hijo quieres que esté a la izquierda? Está bien fácil. Sirvan. Pero no nada más sirvan en la iglesia, sirvan a los de la iglesia. Sirvan a su prójimo. Y cuando ustedes lo hagan, seguramente se van a acercar al mejor lugar. Iglesia, servir es por gratitud. ¿Saben cuál es el problema en la iglesia? Que mucha gente sirve por protagonismo. Entonces quiere ser visto por todos. Pero cuando tú y yo servimos por gratitud, entonces no importa que no nos vean. Y lamentablemente los lugares más protagónicos en la iglesia, o el servicio más protagónico de la iglesia, es la alabanza. Van a decir los muchachos de la alabanza que las traigo contra ellos. No, lo que quiero es que ellos sean humildes. Porque entre más humildad, entonces estaremos indicando que estamos aprendiendo de Jesús. Entonces, ¿se imaginan si nosotros nos pusiéramos a ver cuál es el mayor de los servicios en la iglesia? La alabanza, porque si no hay alabanza, entonces la presencia de Dios no se mueve. No, pero no, ustedes sí, pero eso es local. Pero si no fuera por nosotros, que nosotros grabamos y que nosotros lo transmitimos en las redes sociales, y hay en otros países que nos están viendo y en otros estados, y ahí tenemos ya gente que nos está viendo continuamente, más de 500 o de 1000 personas que nos están viendo. ¿Sabían eso? Que nos están viendo de otros países como Argentina, España, Honduras, Colombia, Estados Unidos, Canadá y no sé qué otros más países nos están viendo. Entonces medios es el mejor, es el mayor. No, somos nosotros, porque nosotros somos los que recibimos a la gente cuando llega a la iglesia, los sugieres. Hey, no peleemos por quién es el mejor, simplemente sirvamos a los demás, porque para eso estamos. Para eso hemos sido llamados, para servir. ¿Sabes que la humildad es el sello celestial de Cristo? El que más humilde es el que más cerca está a Dios. ¿Qué tan cerca te sientes de Dios? O más bien dicho, no qué tan cerca te sientes, porque hay gente que se siente cerca de Dios, pero está muy lejos de Dios, porque el orgullo, el protagonismo te aleja de Dios, pero la humildad te acerca a Dios. La pregunta es, tú que estás sirviendo y yo como pastor, ¿en realidad hay humildad en lo que hacemos? Número 4, para que te quede más claro: humildad es el único escalón de honor en el reino de Dios. ¿Quieres ser honorable en el reino de los cielos? Necesitas ser humilde en esta tierra. Si no eres humilde en la tierra, entonces jamás vas a ser honorable en el reino de los cielos. Mira, 3 cosas. Primero, hay gente que ama el lugar de honor. Y yo te puedo hacer la pregunta: ¿te gusta sentarte en los mejores lugares? La verdad, no me digas, no, pastor, ya con lo que me dijiste, el último. No, la verdad. Nos gusta sentarnos en los primeros lugares. ¿Se siente uno bien? Claro que se siente uno bien. El problema no es que te sientes en los primeros lugares. El problema es con qué propósito y qué hay en tu corazón para buscar los primeros lugares. Mira, encuentro 3 cosas.
hay quienes aman el lugar de honor. Mateo capítulo 23, versos del 6 al 11. La Biblia nos habla que los fariseos eran los religiosos del tiempo de Jesús, y también habla de los escribas de la ley, de los escribientes de la ley. Y dice la Escritura, aquí en Mateo capítulo 23, si tú lo lees en tu casa, vas a encontrar que dice que los fariseos y los sabios de la ley, o los escritores de la ley, los escribas, dice que buscaban los mejores lugares en el templo. ¿En dónde? En el templo. Los mejores lugares. Y yo respeto cuando hay en las iglesias que están los apartados específicos. Yo lo respeto. Pero la Biblia dice que eso hacían los fariseos y los escribas. Buscaban los mejores lugares. Es decir, ya tenían su lugar específico. Y esto normalmente sucede cuando tú llegas a una iglesia, a un seminario o a algún lugar donde yo no sé si tú te has dado cuenta o te ha pasado que vas a ir a algún evento y quieres estar hasta enfrente, y a veces no tienes la capacidad para pagar estar hasta enfrente, hablando de un evento donde se cobra, y entonces buscas la palanca para que te sientes en los mejores lugares. ¿Sí? ¿Sí o no? Le estoy hablando a ustedes, díganme algo. ¿O ya se durmieron todos? ¿O están analizando? Ustedes son de esos. Entonces, cuando tú te das cuenta de que los escribas y los fariseos buscaban los mejores lugares, Jesús les dice, Jesús les habla y les dice: ustedes vienen a la iglesia, ponme mucha atención, ustedes vienen a la iglesia no porque quieran verme a mí, o porque quieran adorarme a mí, o porque quieran adorar a Dios. Jesús obviamente no estaba recibiendo en ese tiempo adoración. Ustedes no vienen para adorar a Dios, ni para traer ofrendas a Dios. Ustedes vienen a este lugar para ser vistos por los demás, que ustedes son los maestros de la ley, que ustedes son los sacerdotes de la ley, y que ustedes son los que necesitan tener los mejores lugares. Los demás no son dignos de ocupar un lugar en la iglesia. Eso le estaba diciendo Jesús. ¿Y cuántas veces, para que tú puedas servir, necesitas aventarte 3 o 4 discipulados para que puedas servir? Y Jesús dice: no, lo único que necesito es humildad. Y cuando hay humildad, escúchame bien, hay responsabilidad para servir. Entonces Jesús le dice a los fariseos, a los maestros de la ley: ustedes aman los lugares de honor, y esto no es así. Hay otros que aman la mesa de honor, y entonces buscan la mesa principal. Y Jesús les dijo: hey, cuando seas convidado, cuando seas invitado a una reunión, a una fiesta, no ocupes los mejores lugares, porque no vaya a ser que venga el dueño y te diga: hey, me haces favor porque aquí viene mi invitado, siéntate allá, mira, atrás de la cortina hay una mesita para ti, allá siéntate. Es mejor que de allá te sienten al mejor lugar. Así es que, listos, cuando te inviten a una fiesta, no ocupes el mejor lugar, porque te pueden quitar de allí, te pueden mandar a otro lado.
Y Jesús les dice, Lucas 4:11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y número 3, cuando te crees más santo que otros. Ay, pastor, ¿a poco eso existe en la iglesia? ¿Habrá quien se sienta más santo que otros? Bueno, la Biblia dice, Lucas capítulo 18, y nos habla de la parábola del buen samaritano. ¿Verdad que todos conocen la parábola del buen samaritano? Y entonces la Biblia dice que pasaron los pastores, ¿no? Y vieron a uno que estaba ahí lastimado y no le hicieron caso. Pasaron los de la alabanza y tampoco le hicieron caso. Pasaron los de multimedia y se hicieron que andaban grabando por otro lado y no le hicieron caso. Pasaron los sugieres. Y los sugieres hicieron algo similar porque venía otra persona, lo atendieron, pero a él no le hicieron caso. Y así cada uno. Y dice la Biblia que pasó uno que acababa de convertirse, uno que acababa de aceptar a Jesús como Salvador personal. Lo vio, lo ayudó, lo llevó a la clínica mejor o a la mejor clínica y le dijo a la persona: cúralo, tenlo el tiempo necesario y cuando yo regrese yo pago todos los gastos. Y entonces Jesús les dice: ¿quién es el que amó a su prójimo? ¿Quién es el humilde? Iglesia, tú y yo que servimos, no seamos como los fariseos. Atendamos a la gente que tiene necesidad, como lo hizo el buen samaritano. Número 5, servir a otros. Jesús, después de todas estas enseñanzas, ¿qué es lo que Jesús estaba haciendo? Enseñándoles humildad, ¿sí o no? Es lo que estamos viendo. Después de todo esto, la Biblia nos dice que un día Jesús le lavó los pies a los discípulos. Ahora quiero darte el trasfondo de lavar los pies. La Biblia nos enseña, y nosotros sabemos, en aquellos tiempos pues, no había vehículos como el día de hoy. Normalmente la gente caminaba. Entonces llegaba con los pies sucios. Los que usaban sandalia, bueno, pues medio se alivianaban, pero los que no, imagínense los pies, cómo llegaban. Y cuando una persona llegaba a visitar a alguien, la cultura de aquellos tiempos era que un esclavo o un sirviente le lavara los pies al visitante. Le lavaba los pies para que pudiera descansar, los tuviera limpio, le lavaba los pies y se los secaba para que pudiera descansar y estar cómodo en la reunión, en la visita. Como hoy en día cuando alguien te visita, al menos eso creo, y es la cultura, ¿gustas agua? ¿Gustas café? ¿Gustas un refresco? No sé, lo que tengan, ¿sí o no? Pásale y lo sientas en la sala. Es decir, le das la atención a tu visitante. Entonces Jesús les lava los pies a los discípulos. Y por eso es que la Biblia dice que Pedro le dice: hey maestro, tú no me puedes lavar los pies a mí. Y Jesús le dice: esto es necesario, porque yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Y para que tú lo entiendas, para que tú comprendas, si no te lavo los pies, entonces tú no tienes parte en el reino de los cielos. ¿Por qué Jesús le dijo eso a Pedro? O sea, ¿lavarte los pies te lleva al cielo? No, no es eso. Lo que Jesús le estaba diciendo: mira Pedro, no seas orgulloso, porque el orgullo no te lleva al cielo. Yo te voy a lavar los pies, y no porque seas orgulloso no me vas a dejar hacerlo. ¿Estás entendiendo? El orgullo te saca del cielo, la humildad te mete al cielo. Ahora,
Jesús les dice, después de todo esto, les dice, pues si yo, hablando Jesús, el Señor y el Maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a los otros. Lo que Jesús está diciendo es, si yo he venido a servirles, si yo estoy aquí para servirles, entonces ustedes también deben de servirse unos a otros. Y no deben de sentir que uno es más que otro. Saben que cuando hay armonía en la iglesia, en los servicios de la iglesia, entonces el Espíritu de Dios se mueve. La presencia de Dios está. Cuando hay una armonía entre todos. Pero cuando hay pleitos, cuando hay rencillas, cuando las cosas no van bien, no se siente nada. Y por último, nuevamente, los discípulos. Imagínate la escena. Jesús está el día jueves antes de ser crucificado, está en el aposento alto y está compartiendo la cena. Así dice la Escritura. Y cuando está compartiendo la cena y le está diciendo pues que Él va a ser crucificado, que va a volver a tomar la cena con ellos cuando Él regrese, y le está diciendo, pero ustedes tranquilos, ustedes manténganse aquí, estén quietos hasta que venga el Espíritu Santo. Es decir, les está dando indicaciones. Y dentro de las indicaciones Jesús les dice, alguien, uno de los que está aquí entre nosotros, me va a entregar. Y se vuelven a pelear los discípulos. ¿Cuántas veces? 3 ya. Se vuelven a pelear. Lucas capítulo 22 verso 26. La Biblia nos dice que entonces ellos empezaron a pelear. Mira, ve lo que dice el verso 22, el capítulo 22. Dice la Escritura, verso 23. Dice, entonces, bueno, el 22, vamos a leerlo desde allí. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado, dice Jesús. Verso 23. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Empezaron a pelear. Verso 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Otra vez, ¿quién sería el mayor? Pero la Biblia nos enseña y nos dice en el verso 26, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Es decir, y el apóstol Pablo en Timoteo, en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 4, verso 12, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en los fieles, en palabra, en conducta, en conversación, en amor, en fe, en espíritu. Es decir, un joven puede ser ejemplo de humildad para nosotros los viejos. Así es de que la humildad no reconoce edades. Iglesia, Jesús nos enseñó a caminar por el sendero que forja nuestra salvación. Jesús nos enseñó el camino para la salvación, y el camino para la salvación se llama humildad. Hoy en día se predica poco de la humildad. Es por eso que casi nadie practica la humildad, y mucho menos la gente confiesa que necesita ser humilde. Pero Jesús abrió su corazón y hoy te invita, nos invita para que podamos escuchar de sus enseñanzas.
A través de la vida de Jesús podemos ver cómo se manifiesta la humildad. Y sabes, lo que Cristo espera de ti y de mí es que seamos unos verdaderos discípulos de Él y tomemos las enseñanzas de ser humilde como lo fue Él en todo. Y Jesús dijo: el que quiera ser primero entre vosotros, sea su siervo. Hay quienes creen que la humildad y la mansedumbre les robará de todo aquello que es noble, audaz y varonil. Sin embargo, debemos de comprender que esta es la nobleza en el reino de los cielos. La humildad es el espíritu de la realeza que el Rey del cielo nos ha mostrado. Y entonces la pregunta es: ¿cuál es tu comportamiento? ¿Cuál es tu actitud cuando alguien trata de humillarte, de ofenderte, cuando alguien te agrede? Por eso hace un rato decía, es muy difícil estar gozoso, estar contento en medio de la batalla. Para estar contento en la batalla se requiere humildad. No es fácil que alguien te grite, que alguien te diga, que alguien te humille, aunque su intención no sea humillarte. Porque si tú le preguntas a la gente, ¿es que me humillaste?, te va a contestar, es que esa no fue mi intención. Bueno, hay mucha gente con buenas intenciones, pero humilla. Hay mucha gente con buenas intenciones, pero es soberbio. Hay mucha gente con buenas intenciones, pero es protagónico. Y Dios no quiere solamente buenas intenciones. Dios quiere gente humilde, gente que le sirva, gente que esté dispuesta a trabajar en su obra, gente que esté dispuesta a darlo todo. ¿Sabes? A la iglesia venimos a adorar a Dios. ¿Cuántos vienen a adorar a Dios? ¿Cuántos vienen por gratitud a Dios? ¿Cuántos saben que son pobres de espíritu? Ya no todos levantan la mano, hombre, ya me están poniendo en qué pensar. ¿Se durmieron todos o sí me entendieron? Sí. Entonces, iglesia, si tú estás consciente de esto, debes de estar consciente que necesitas de Dios. Es la única manera en la que puedes mostrar humildad. Y entonces quiero dejarte esta frase: la humildad que muestras ante los demás demuestra que eres un discípulo de Jesús o que no lo eres. ¿Estás dispuesto a ser dócil y suave con los que no son dóciles y suaves contigo? No es fácil, es complicado, es muy difícil. Pero cuando Jesús está cerca de ti y tú te das cuenta que Él está a tu lado, porque quiero decirte algo, Jesús siempre va a estar cerca de ti. El problema es que muchos no se dan cuenta que Jesús está cerca de Él. Pero cuando tú te das cuenta que estás cerca de Él, entonces puedes decirle: te necesito. Puedes decirle como el apóstol Pedro cuando se estaba hundiendo en el mar: sálvame, porque perezco. Y sabes, lo que te aleja de Dios, muchas personas creen que se alejan de Dios por el adulterio, por la fornicación,
por el asesinato, por robar, por mentir, por codiciar, por ser idólatras. Pero ¿sabes qué te aleja de Dios? El orgullo. Y si no, pregúntale a Adán y a Eva, ¿por qué razón salieron del huerto del Edén? Porque quisieron ser igual que Dios. Y si no, pregúntale al diablo, Luzbel, que era el segundo en el cielo, ¿por qué fue arrojado de los cielos? Por orgullo y porque quiso ser igual que Dios. Tú y yo no necesitamos ser igual que Dios. Necesitamos caminar por los senderos que Dios nos marca, y el sendero que nos marca es humildad. La Biblia nos dice en el Salmo 138 que Dios mira de lejos al altivo, al orgulloso, al vanidoso, al que cree que todo lo puede, pero mira de cerca al humilde de corazón. Quiero invitarte, iglesia. Si tú sabes que estás batallando con el orgullo en alguna área de tu vida, es tiempo de poner las coronas delante de Dios. ¿Sabes que los pastores, el orgullo también nos ataca? ¿Sí sabías eso o no? Nos ataca porque a veces creemos que la mejor iglesia que hay es la que nosotros tenemos, y pensamos que la iglesia funciona porque nosotros somos, pero no. La iglesia funciona porque Dios es Dios y nunca va a cambiar. Habrá alguien que diga: pastor, yo necesito en realidad ser humilde y quiero que oren por mí. Acércate, quiero hacer una oración por ti. Pero si tú dices: me siento bien, pastor, yo soy humilde, no necesito, te puedes quedar en tu lugar. Ponte de pie. Padre Celestial, a través de tu palabra aprendemos de humildad, la humildad de Jesús. Si hay alguien que nos puede mostrar humildad, es Jesús, porque dejando su trono de gloria, vino a este mundo para convertirse en hombre, y como hombre morir en la cruz del Calvario para otorgarnos la salvación y la vida eterna, para redimirnos del pecado, para ser restaurada nuestra relación con el Padre. Señor, te doy gracias porque tú eres maravilloso. Y Padre, cada día necesitamos de tu amor y de tu gracia para reconocer que necesitamos de ti. Así como Juan el Bautista dijo: yo quiero menguar para que tú crezcas. Señor, nosotros tenemos que menguar y reconocer que somos pobres de espíritu, pero también reconocer que necesitamos de ti. Señor, te doy gracias porque todo lo que poseemos, todo te pertenece. No puedo vanagloriarme por los estudios académicos, porque es gracias a ti. Me diste la inteligencia y la sabiduría para poder lograrlo. No puedo vanagloriarme, Señor, por el trabajo que tengo, porque es gracias a ti. No puedo vanagloriarme de la capacidad para poder hacer negocios, porque tú me das la capacidad para hacerlo. Porque tú me has dado la inteligencia y la sabiduría para realizar lo que hoy hago.
No puedo jactarme por llevar un buen matrimonio, porque esto es gracias a ti. No puedo jactarme por tener una familia buena y bonita, porque es gracias a ti. Señor, ni siquiera puedo jactarme por la salud que tengo y por los años de vida que he permanecido en esta tierra, porque es gracias a ti. Padre, en esta hora yo te pido que nos des entendimiento y sabiduría para que cada día te adoremos, te exaltemos y reconozcamos que necesitamos de ti, no solamente cuando estamos en la iglesia, sino aún en el trabajo. Señor, necesitamos de ti. ¿Cuántas veces hemos tenido problemas o hay cosas que tenemos que realizar y no sabemos por dónde empezar? Pero cuando recurrimos a ti en oración y pidiendo la sabiduría de parte tuya, la solución viene pronto. Y eso es gracias a ti. Señor, gracias por la iglesia. Una iglesia fiel, una iglesia obediente. Y una iglesia, Señor, que cada día queremos ser humildes, aprendiendo de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, iglesia. Estos son nuestros anuncios. Servicios presenciales, martes 8 de la noche y domingos 9 y 11:30 de la mañana. Contamos con todas las medidas de seguridad sanitarias. Recuerda siempre traer tu cubrebocas y si te sientes mal, por favor, quédate en casa y síguenos en nuestras transmisiones por las redes sociales. Si tienes alguna duda, contacta a tus líderes o comunícate al teléfono 3329 63 90 73, 3329 63 90 73. Centro Cristiano Amigos Tala. Tocar el corazón de Dios, cambiar el corazón del hombre.